Cuando vi las imágenes de las cámaras que había instalado en mi propia casa, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Ahí estaban ellas. Mi nuera Melina y su madre Betania, flotando en mi piscina como si fuera un resort privado, riendo, tomando mi vino, usando mis toallas. La misma piscina que yo limpié durante 30 años. La misma agua que pagué con mi sudor. Y lo peor no era eso. Lo peor era que lo hacían a escondidas, cuando sabían que yo no estaba, con una llave que nunca les di permiso para copiar. Me temblaban las manos mientras rebobinaba el video. Las veía entrar por la puerta trasera, caminar por mi cocina, abrir mi refrigerador, servirse lo que quisieran. Betania hasta se probó uno de mis sombreros. Melina revisaba mis cajones. Actuaban como dueñas de un lugar que no les pertenecía. Y todo esto mientras me debían $200,000 desde hace 2 años. $200,000. Esa cantidad no salió de la nada. Salió de cada turno extra que trabajé en el hospital, de cada comida que me salté para ahorrar, de cada vestido que no me compré porque estaba guardando para el futuro. Se los presté porque Melina me juró con lágrimas en los ojos que era una emergencia, que si no pagaban la deuda del negocio perderían todo. Me arrodillé frente a ella cuando me lo pidió. Me abrazó. Me llamó su salvadora. 2 años después, ni un solo dólar había regresado a mis manos. Al principio no sospeché nada. Melina siempre tenía excusas perfectas. Que si los gastos del niño, que si la renta subió, que si Fausto tuvo un problema en el trabajo. Y yo, como siempre, asentía y le decía que no había prisa, que lo importante era la familia. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar cuando empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Pequeñas cosas. Detalles que al principio parecían insignificantes. Una toalla húmeda en el baño cuando yo no me había bañado. El nivel del cloro en la piscina más bajo de lo normal. Comida que juraba haber guardado y que ya no estaba en el refrigerador. Mis vecinas me miraban raro cuando me veían llegar, como si supieran algo que yo no sabía. Un martes por la tarde, regresé más temprano de lo planeado. Había ido al mercado, pero olvidé mi cartera. Cuando abrí la puerta de mi casa, sentí un olor extraño. No era mi perfume. Era algo más dulce, más joven. Caminé despacio hacia la cocina y vi 2 vasos sucios en el fregadero. Vasos que yo no había usado. Vasos con marcas de labial. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Salí al patio y vi que las sillas junto a la piscina estaban movidas. Había huellas mojadas en el piso. Alguien había estado aquí. Alguien había usado mi casa mientras yo no estaba. Tomé mi teléfono y marqué el número de Fausto, pero no me atreví a presionar llamar. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué creía que alguien entraba a mi casa? Sonaría paranoica. Sonaría como una vieja confundida. Pero yo no estaba confundida. Yo sabía lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, pensando en todas las veces que Melina había venido de visita y me había pedido usar el baño. En todas las veces que había comentado lo hermosa que era mi piscina. En todas las veces que su madre Betania me había dicho con esa sonrisa falsa que yo tenía mucha suerte de vivir en una casa tan grande y tan sola. Sola. Esa palabra resonaba en mi cabeza como una campana. Yo vivía sola. Nadie me vigilaba. Nadie sabía mis horarios. Y si alguien quisiera entrar sin que yo me diera cuenta, sería muy fácil. Demasiado fácil. A la mañana siguiente, llamé a una compañía de seguridad. Le dije al técnico que quería cámaras en todos los ángulos de mi casa. En la entrada principal, en la puerta trasera, en la cocina, en la sala, y especialmente en el área de la piscina. El hombre me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Me dijo que tardaría 2 días en instalar todo y que yo podría ver las grabaciones desde mi teléfono en cualquier momento. 2 días. Solo tenía que esperar 2 días. Durante esos 2 días, actué como si nada pasara. Fui al mercado, limpié la casa, regué las plantas. Pero cada vez que salía, dejaba pequeñas trampas. Un cabello sobre la puerta del refrigerador. Un libro en cierta posición sobre la mesa. Una silla girada en un ángulo específico. Cosas que solo yo sabría si alguien las movía. Y siempre, cuando regresaba, algo había cambiado. El cabello ya no estaba. El libro había sido movido. La silla estaba en otra posición.
Alguien entraba a mi casa con frecuencia. Alguien se sentía tan cómodo aquí que ni siquiera se molestaba en ocultar sus huellas. Cuando el técnico terminó de instalar las cámaras, me enseñó cómo funcionaba la aplicación. Era simple. Solo tenía que abrir mi teléfono y podía ver en tiempo real todo lo que sucedía en mi casa. También quedaban grabados todos los movimientos. Nada se perdería. Le di las gracias y cerré la puerta. Entonces me senté en la sala y esperé. No sabía cuánto tiempo tardaría, pero sabía que eventualmente, quien fuera que estuviera entrando a mi casa, volvería a hacerlo. Y esta vez, yo tendría pruebas. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, salí de casa a las 10 de la mañana. Le dije a mi vecina que iba a estar fuera todo el día, asegurándome de que mi voz sonara lo suficientemente alta. Subí a mi carro y me fui, pero no fui lejos. Me estacioné a 2 cuadras de distancia, en un lugar donde podía ver mi casa, pero donde nadie me vería a mí. Abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono y esperé. A las 11:30, un carro se estacionó frente a mi casa. Reconocí ese carro inmediatamente. Era el de Melina. Sentí que el estómago se me revolvía. No podía ser. No quería que fuera verdad. Pero ahí estaba ella, bajándose del carro con una bolsa en la mano. Y no venía sola. Del asiento del pasajero bajó Betania, su madre, con una sonrisa enorme en el rostro. Las vi caminar hacia mi puerta trasera. Melina sacó una llave de su bolso. Una llave que yo nunca le había dado. Una llave que ella había copiado sin mi permiso. La metió en la cerradura y abrió la puerta como si fuera su propia casa. Entraron. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cambié la vista de la cámara a la de la cocina. Ahí estaban, abriendo mi refrigerador, sacando mi comida, sirviéndose mi jugo. Betania abrió uno de mis cajones y sacó un paquete de galletas que yo había comprado apenas ayer. Melina fue directo al congelador y sacó el helado que me había costado $15. Se sentaron en mi mesa, en mis sillas, comiendo mi comida, riendo. Cambié la cámara al área de la piscina. Las vi salir al patio con toallas en las manos. Mis toallas. Las mismas que yo acababa de lavar. Betania se quitó el vestido y debajo traía puesto un traje de baño. Melina hizo lo mismo. Y entonces, sin ningún remordimiento, sin ninguna vergüenza, se metieron a mi piscina. Ahí estaban, flotando, riendo, disfrutando de algo que no les pertenecía mientras me debían una fortuna. Me debían $200,000 y se atrevían a invadir mi espacio, a usar mis cosas, a tratarme como si yo fuera tonta. Pero ya no lo era. Ya no iba a ser la vieja silenciosa que acepta todo con una sonrisa. Ya no iba a ser la que da sin recibir nada a cambio. Esta vez, ellas iban a aprender quién era realmente Celestina Salas. Esta vez, yo iba a cobrar cada centavo y cada gramo de respeto que me debían. Y mi venganza iba a ser perfecta. Guardé el teléfono en mi bolso y respiré profundo. Necesitaba calmarme. Necesitaba pensar con claridad. Si entraba ahora y las confrontaba, ellas negarían todo. Dirían que yo les había dado permiso. Dirían que estaba confundida, que era mi imaginación, que una mujer de mi edad ya no recuerda bien las cosas. Melina era experta en eso. En hacerme sentir como si yo fuera el problema. No. Esta vez no. Esta vez yo tenía pruebas. Pero todavía no era el momento de usarlas. Arranqué el carro y me fui realmente lejos esta vez. Fui al centro comercial, caminé sin rumbo, tomé un café que no quería. Solo necesitaba que pasaran las horas. Necesitaba que ellas se sintieran seguras, que creyeran que habían salido victoriosas una vez más. 3 horas después regresé a casa. Cuando abrí la puerta, todo estaba en su lugar. Casi. Las toallas estaban dobladas, pero no de la forma en que yo las doblo. La silla de la cocina estaba un poco más corrida de lo normal. El agua de la piscina tenía pequeñas ondas, como si alguien acabara de salir de ella. Pero si yo no hubiera estado buscando esas señales, nunca las habría notado. Ellas eran cuidadosas. O al menos eso creían. Esa noche, Fausto vino a cenar. Mi hijo. El hombre que yo crié sola después de que su padre muriera. El niño que se convirtió en un hombre bueno, trabajador, responsable.
pero también se había convertido en un hombre ciego. Ciego a lo que su esposa realmente era. Lo abracé cuando llegó y le serví la cena que había preparado. Pollo asado con papas, su favorito. Se sentó a la mesa y comenzó a comer con hambre. Le pregunté por su trabajo, por el niño, por cómo estaban las cosas en casa. Él respondió con la boca llena, contándome sobre un proyecto nuevo en la oficina, sobre cómo su hijo había aprendido una palabra nueva. Entonces, con la voz más casual que pude, le pregunté por Melina. Fausto levantó la vista del plato y sonrió. Me dijo que ella estaba bien, ocupada con las cosas de la casa. Le pregunté si ella había mencionado algo sobre el dinero que me debía. La sonrisa de mi hijo se desvaneció un poco. Se limpió la boca con la servilleta y me dijo que sí, que Melina estaba muy apenada por eso, pero que las cosas habían estado difíciles últimamente. Difíciles. Esa palabra otra vez. Le pregunté qué tan difíciles. Fausto suspiró y me explicó que el negocio por el que pidieron el dinero no había funcionado como esperaban. Que habían tenido pérdidas. Que Melina estaba buscando trabajo, pero que con el niño pequeño era complicado. Cada palabra que salía de su boca sonaba ensayada. Sonaba como algo que Melina le había dicho que me dijera. Asentí con la cabeza. Le dije que entendía, que no se preocupara, que yo podía esperar un poco más. Fausto me agradeció con ese alivio en los ojos que me partió el corazón. Mi hijo no tenía idea de que su esposa lo estaba usando. De que me estaba usando a mí. De que mientras él trabajaba 10 horas al día, ella y su madre se refrescaban en mi piscina y comían mi comida. Cuando Fausto se fue esa noche, me senté en la sala con mi teléfono en la mano. Revisé las grabaciones del día una y otra vez. Las vi entrar, reír, disfrutar. Las vi meterse a la piscina durante casi 2 horas. Las vi secarse con mis toallas y luego entrar a mi casa otra vez para servirse más comida. Betania abrió mi alacena y sacó una botella de vino. Mi vino. El que me habían regalado en Navidad. Se lo tomaron entre las dos mientras hablaban y se burlaban. Subí el volumen del video. Quería escuchar de qué hablaban. La voz de Betania sonaba clara, llena de esa arrogancia que yo ya conocía. Le decía a Melina que yo era muy ingenua, que nunca me iba a dar cuenta, que una mujer de mi edad ya no presta atención a los detalles. Melina se reía y le respondía que yo era demasiado buena, demasiado tonta. Dijo que cuando le pedí el dinero prestado, ella supo inmediatamente que nunca me lo iba a devolver. Nunca me lo iba a devolver. Lo dijo así, con esa naturalidad, como si robarle a tu suegra fuera algo normal. Como si aprovecharse de la confianza de alguien que te abrió las puertas de su vida fuera algo de lo que sentirse orgullosa. Y Betania le dio la razón. Le dijo que yo tenía demasiado y que ellas necesitaban más. Que si yo vivía sola en una casa tan grande con piscina, era justo que ellas la disfrutaran también. Justo. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Sentí algo caliente recorrer mi pecho. No era tristeza. Ya no. Era rabia. Una rabia profunda que había estado guardada durante 2 años. Durante todos los días en que Melina me miraba a los ojos y me prometía que me pagaría. Durante todas las veces que me hizo sentir culpable por siquiera mencionar el dinero. Durante todas las noches en que yo conté cada dólar que tenía, preguntándome si tendría suficiente para mis medicinas del mes siguiente. $200,000. Esa cantidad era mi seguridad. Era el colchón que me permitía dormir tranquila sabiendo que si algo me pasaba, yo estaría bien. Y ella lo sabía. Melina sabía exactamente lo que ese dinero significaba para mí. Por eso me lo pidió. Porque sabía que yo no podría negarme. Porque sabía que yo sacrificaría mi propia tranquilidad por ayudar a mi hijo y a su familia. Pero mi hijo no necesitaba ayuda. Melina nunca tuvo un negocio en problemas. Nunca hubo una emergencia. Solo hubo una mujer ambiciosa que vio una oportunidad y la tomó. Y ahora estaba aquí, en mi casa, burlándose de mí mientras yo trabajaba cada día para llegar a fin de mes. Al día siguiente, Melina vino a visitarme. Tocó la puerta con esa sonrisa perfecta que siempre usaba cuando quería algo. Traía al niño en brazos y una bolsa con pan dulce. Me dijo que pasaba por el vecindario y quiso saludarme. Le abrí la puerta y la dejé entrar, actuando como si nada. Se sentó en mi sala, en el mismo sillón donde yo la había visto anoche en las grabaciones, comiendo mis galletas.
Le serví café y nos pusimos a hablar. Ella me contó sobre lo cansada que estaba, sobre lo difícil que era ser madre. Me habló de los gastos, de las cuentas, de lo caro que estaba todo. Esperaba que yo sintiera lástima. Esperaba que yo dijera algo como no te preocupes por el dinero, hija. Pero no lo hice. En lugar de eso, le pregunté sobre su madre. Melina parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. Me dijo que Betania estaba bien, que andaba ocupada con unas cosas. Le pregunté si su mamá salía mucho, si tenía pasatiempos. Melina se encogió de hombros y dijo que a su mamá le gustaba nadar, que siempre había sido buena para eso. Nadar. ¡Qué conveniente! Le pregunté si alguna vez había pensado en llevarla a algún club o lugar con piscina. Melina me miró fijamente y dijo que esos lugares eran muy caros, que no podían darse ese lujo ahora. Luego, con un tono que pretendía ser dulce pero que sonaba calculador, me dijo que ojalá yo las invitara algún día a usar mi piscina, que seguro a Betania le encantaría. Sonreí. Le dije que claro, que cuando quisieran podían venir. Que mi casa estaba abierta para la familia. Vi cómo sus ojos brillaban con satisfacción. Ella pensaba que había ganado otra vez. Pensaba que yo seguía siendo la misma mujer ingenua de siempre. Cuando Melina se fue, cerré la puerta y me quedé ahí parada. Mi corazón latía rápido, pero ya no de miedo. Latía de determinación. Ellas habían jugado conmigo durante 2 años. Ahora era mi turno de jugar. Esa tarde fui a una ferretería del otro lado de la ciudad, donde nadie me conocía. Le pregunté al empleado sobre pinturas permanentes. Me dijo que había de varios tipos, algunas para tela, otras para superficies. Le pregunté cuál sería la más difícil de quitar de la piel. Me miró extrañado, pero me mostró unas opciones. Elegí una. Color morado. Permanente. Resistente al agua una vez seca, pero que se mezclaba perfectamente con el agua antes de ese punto. Compré 3 botellas grandes. El empleado me preguntó para qué proyecto la necesitaba. Le dije que para arte. Para una instalación especial. Él asintió y cobró. Cuando llegué a casa, escondí las botellas en el fondo de mi closet. Todavía no era el momento. Primero necesitaba estar completamente segura de sus horarios. Necesitaba saber exactamente cuándo vendrían otra vez. Necesitaba que cayeran en mi trampa en el momento perfecto. Durante los siguientes días, revisé las cámaras religiosamente. Y tal como sospeché, Melina y Betania venían casi todos los días. Siempre a la misma hora. Siempre cuando sabían que yo no estaría. Entraban, comían, nadaban, se iban. Como un reloj. Como si mi casa fuera su casa de verano privada. Cada vez que las veía en esas grabaciones, sentía crecer la rabia. Pero también sentía crecer algo más. Un plan. Una venganza. Una justicia que yo misma iba a servir. Porque si había aprendido algo en mis 68 años de vida, era esto: la gente que te usa siempre regresa por más. Y cuando lo hacen, es mejor estar preparada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando las sombras que la luz de la calle dibujaba en el techo de mi habitación. Las mismas sombras que había visto durante 30 años. Las mismas paredes que pinté con mis propias manos cuando compré esta casa. Esta casa que ahora Melina y Betania trataban como si fuera un hotel gratuito. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver la piscina. La piscina que construí hace 20 años con el dinero de mi liquidación cuando me retiré del hospital. Trabajé como enfermera durante 42 años. 42 años viendo nacer bebés, viendo morir ancianos, viendo sufrir a familias enteras. Turnos de 12 horas. Turnos de noche. Navidades trabajando. Años nuevos limpiando heridas y aplicando sueros. Cuando mi esposo murió, Fausto tenía apenas 8 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Un accidente de tránsito. Un conductor ebrio. Una llamada a las 3 de la mañana. Mi mundo se derrumbó en un segundo. De repente era una viuda de 35 años con un niño que alimentar y una hipoteca que pagar. No tuve tiempo de llorar. No tuve el lujo de quedarme en cama sintiendo lástima por mí misma. Al día siguiente del funeral, volví al hospital. Tomé turnos dobles. Trabajé fines de semana. Trabajé cada día festivo que me ofrecieron. Porque mi hijo necesitaba comer.
Mi hijo necesitaba ropa. Mi hijo necesitaba un techo sobre su cabeza. Vendí el carro de mi esposo. Vendí sus herramientas. Vendí todo lo que pude para pagar las deudas que él había dejado. Deudas que yo no sabía que existían hasta que llegaron las cartas. Mi esposo había sido un buen hombre, pero no un hombre organizado con el dinero. Me dejó amor y un hijo hermoso, pero también me dejó cuentas sin pagar. Durante años viví con lo mínimo. Compraba ropa en tiendas de segunda mano. Cortaba cupones de descuento de los periódicos. Cocinaba con lo más barato del supermercado. Nunca salía a comer fuera. Nunca me tomaba vacaciones. Cada centavo que ganaba se dividía entre la comida, la casa y el futuro de Fausto. Mi hijo nunca supo lo difícil que fue. Yo me aseguré de eso. Él siempre tuvo sus útiles escolares nuevos cada año. Siempre tuvo un pastel en su cumpleaños. Siempre tuvo regalos en Navidad, aunque eso significara que yo comiera solo arroz durante semanas. Porque eso es lo que hace una madre. Se sacrifica. Se rompe por dentro, pero sonríe por fuera. Se desvive para que su hijo tenga una vida mejor que la suya. Cuando Fausto entró a la universidad, yo tenía 53 años. Mis rodillas ya dolían por tantos años de pie en el hospital. Mi espalda estaba cansada. Pero seguí trabajando. Pagué su matrícula. Pagué sus libros. Pagué el departamento pequeño donde vivió durante esos 4 años. Lo hice sola. Sin ayuda de nadie. El día que Fausto se graduó, lloré. Lloré de orgullo. Lloré de alivio. Lloré porque finalmente podía respirar. Mi hijo era un profesional. Mi hijo iba a tener un buen trabajo. Mi hijo iba a estar bien. Y yo, por primera vez en casi 20 años, iba a poder pensar en mí. Fue entonces cuando empecé a ahorrar para mí. Ya no para emergencias. Ya no para mi hijo. Para mí. Para la vida que nunca tuve. Para los sueños que guardé en una caja durante décadas. Quería viajar. Quería conocer la playa. Quería descansar sin sentir culpa. Con mi liquidación compré esta casa. Era más pequeña que la anterior, pero tenía un patio grande. Y yo siempre había soñado con tener una piscina. Algo que fuera solo mío. Un lugar donde pudiera flotar y olvidarme del mundo. Contraté a un constructor y le dije exactamente lo que quería. Me costó todo lo que tenía ahorrado, pero no me importó. Era mi regalo. Mi recompensa por una vida de sacrificio. Durante los primeros años, disfruté cada minuto en esa piscina. Nadaba todas las mañanas. Me sentaba en el borde con los pies en el agua, leyendo libros que nunca tuve tiempo de leer. Invitaba a mis amigas del hospital y tomábamos té mientras recordábamos los viejos tiempos. Era mi pedacito de paraíso. Entonces Fausto conoció a Melina. Al principio me alegré. Mi hijo había encontrado a alguien. Alguien que lo hacía sonreír. Alguien que, según él, lo entendía. La conocí en una cena que organizaron en su departamento. Melina era bonita, educada, sabía qué decir. Me abrazó y me dijo que había escuchado mucho de mí. Me dijo que Fausto hablaba de mí todo el tiempo. Me dijo que yo era una madre increíble. Quise creerle. Quise creer que esa mujer veía a mi hijo de la misma forma en que yo lo veía. Como un tesoro. Como alguien que merecía lo mejor del mundo. Pero había algo en sus ojos que no me convencía del todo. Algo calculador. Algo frío detrás de esa sonrisa perfecta. Cuando Fausto me dijo que se iban a casar, le di mi bendición. Organicé una fiesta en mi casa. Invité a toda la familia. Gasté dinero que no debía gastar en comida y decoraciones. Porque quería que mi hijo fuera feliz. Quería que su día fuera especial. Melina llegó con su madre ese día. Betania era una mujer de mi edad, pero muy diferente a mí. Usaba ropa llamativa. Se reía demasiado fuerte. Hacía comentarios sobre mi casa que sonaban como cumplidos, pero se sentían como críticas. Me dijo que yo tenía mucha suerte de vivir en un lugar tan lindo y tan grande para una sola persona. Me preguntó si no me sentía sola. Me preguntó si alguna vez pensaba en vender y mudarme a algo más pequeño. Le dije que no. Que esta era mi casa. Que aquí pensaba quedarme hasta el día en que muriera. Betania sonrió y dijo que entendía. Pero en sus ojos vi algo más. Vi envidia.
Vi deseo. Vi a una mujer que quería lo que yo tenía. Los primeros meses de matrimonio, todo parecía bien. Fausto y Melina venían a visitarme los domingos. Comíamos juntos. Hablábamos de sus planes. Él me contaba sobre su trabajo. Ella hablaba sobre decorar su departamento. Yo escuchaba y asentía y me alegraba de verlos felices. Entonces quedó embarazada. Cuando me lo dijeron, los abracé a los dos. Iba a ser abuela. Después de tantos años de sacrificio, finalmente iba a ver a la siguiente generación. Iba a cargar a un bebé que llevaba la sangre de mi hijo. Iba a tener familia de nuevo. Lloré de felicidad esa noche. Pero con el embarazo vinieron los gastos. Melina dejó su trabajo. Dijo que el médico le había ordenado reposo. Fausto me llamaba cada semana pidiéndome ayuda. Que si las vitaminas prenatales eran muy caras. Que si necesitaban comprar muebles para el bebé. Que si la renta había subido. Yo ayudaba cada vez que podía. Les daba dinero. Les compraba cosas. Porque era mi nieto. Porque era la familia de mi hijo. Cuando el bebé nació, pasé 3 noches en el hospital con ellos. Cargué a ese niño mientras Melina dormía. Le cambié pañales. Le di el biberón cuando ella estaba muy cansada. Hice todo lo que una abuela hace. Todo lo que una madre hace. Porque así soy yo. Así me enseñaron. Familia es familia. Fue un año después del nacimiento cuando Melina vino a mi casa llorando. Me dijo que tenían problemas. Que habían invertido en un negocio que no funcionó. Que debían dinero. Que si no pagaban pronto, perderían todo. Me mostró papeles. Me mostró números. Todo parecía real. Todo parecía urgente. Me pidió $200,000. $200,000 era casi todo lo que me quedaba. Era mi seguridad. Era lo único que me protegía del miedo de quedarme sin nada en mi vejez. Pero Melina lloraba. Y mi hijo estaba desesperado. Y había un bebé de por medio. Le di el dinero. Firmamos un papel. Un documento simple donde ella prometía devolverme todo en un año. Con intereses. Me agradeció llorando. Me abrazó. Me dijo que yo era su salvadora. Me dijo que nunca olvidaría esto. Que me lo pagaría hasta el último centavo. 2 años después, no había visto ni $1. Los primeros meses después de prestarle el dinero, Melina todavía mantenía las apariencias. Me llamaba cada semana para decirme que estaba juntando el dinero. Que pronto me pagaría. Que solo necesitaba un poco más de tiempo. Yo le creía porque quería creerle. Porque necesitaba creer que mi nuera no era capaz de verme a los ojos y mentirme descaradamente. Pero las llamadas se fueron espaciando. Primero fue una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego nada. Cuando yo mencionaba el dinero, ella cambiaba de tema. Hablaba del bebé. Hablaba del clima. Hablaba de cualquier cosa menos de su deuda. Y si yo insistía, se ponía a llorar. Me decía que ya era suficientemente difícil para ella sin que yo la presionara. Me hacía sentir como la mala de la película por atreverme a pedir lo que era mío. Fausto defendía a su esposa cada vez que yo intentaba hablar con él. Me decía que entendiera la situación. Que Melina estaba estresada. Que ser madre era difícil. Que yo de todas las personas debería comprenderlo. Y yo me quedaba callada. Porque tenía razón. Yo sabía lo difícil que era ser madre. Pero también sabía lo que era cumplir con tus responsabilidades. Lo que era pagar tus deudas. Lo que era agradecer cuando alguien te ayudaba. Con el tiempo, las visitas de Fausto se volvieron incómodas. Venía solo, sin Melina. Me decía que ella estaba cansada o que el niño estaba enfermo o que tenía cosas que hacer. Pero yo sabía la verdad. Melina ya no quería verme. No porque me odiara, sino porque cada vez que me miraba, se acordaba de los $200,000 que me debía. Y era más fácil evitarme que enfrentar su propia vergüenza. O al menos eso era lo que yo pensaba. Resulta que Melina no sentía vergüenza. Sentía algo peor. Sentía que tenía derecho a mi dinero. Derecho a mi casa. Derecho a todo lo mío. Las cámaras me mostraron la verdad. No solo entraban a nadar. Hacían mucho más que eso.
Revisaban mis cosas. Abrían mis cajones. Betania se probaba mi ropa. Se ponía mis collares frente al espejo y posaba como si fueran suyos. Melina revisaba mis estados de cuenta que yo dejaba sobre el escritorio del estudio. Los leía con atención, seguramente calculando cuánto más podía sacarme. Un día las vi entrar al cuarto donde guardo mis recuerdos. Las cajas con fotos de Fausto cuando era niño. Los diplomas de la escuela. Las cartas que me escribió cuando estaba en la universidad. Betania abrió una caja y sacó un anillo. El anillo de bodas de mi abuela. Una reliquia familiar que yo planeaba darle a Fausto algún día para que se lo diera a su hijo cuando creciera. Betania se lo puso en el dedo. Lo giró bajo la luz. Le dijo a Melina que era hermoso. Melina le respondió que yo tenía muchas cosas bonitas escondidas. Que era egoísta de mi parte guardarlas cuando ellas podrían usarlas. Betania se rió y dijo que tal vez yo ni siquiera notaría si algo desaparecía. Que las viejas nunca recuerdan dónde ponen las cosas. Se quedó con el anillo puesto durante toda la tarde. Solo se lo quitó antes de irse. Lo dejó de vuelta en la caja, pero yo sabía que había calculado su valor. Que había pensado en quedárselo. Que tal vez en su siguiente visita sí lo haría. Esa noche revisé todas mis joyas. Conté cada pieza. Tomé fotos de todo. Si algo desaparecía, yo lo sabría. Y tendría pruebas. Pero las joyas no eran lo que más me dolía. Lo que realmente me rompía el corazón era escuchar cómo hablaban de mí cuando pensaban que nadie las oía. Las grabaciones capturaban todo. Cada risa. Cada insulto. Cada burla. Betania le decía a Melina que yo era una amargada. Que seguramente por eso mi esposo había muerto tan joven. Que probablemente se había estrellado a propósito para escapar de mí. Melina se reía y agregaba que yo siempre había sido controladora con Fausto. Que por eso él había tardado tanto en casarse. Que ninguna mujer quería un hombre tan apegado a su madre. Decían que yo no merecía esta casa. Que una mujer sola no necesitaba tanto espacio. Que cuando yo muriera, todo sería de Fausto de todas formas. Así que qué más daba si ellas lo disfrutaban ahora. Betania decía que yo debería estar agradecida de que Melina se hubiera casado con mi hijo. Que sin ella, Fausto seguiría viviendo como un niño. Que yo debería pagarles a ellas por haberme quitado esa carga. Cada palabra era una puñalada. Pero seguí escuchando. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su crueldad. Necesitaba saber exactamente con quién estaba tratando. Un día, mientras flotaban en mi piscina, Melina le contó a Betania sobre una discusión que había tenido con Fausto. Mi hijo le había preguntado sobre el dinero. Le había dicho que ya habían pasado 2 años y que su madre estaba preguntando. Melina le había gritado. Le había dicho que su madre era una egoísta. Que después de todo lo que ellos hacían por mí, visitándome y trayéndome al nieto, yo todavía tenía el descaro de pedir dinero. Fausto había tratado de explicarle que era mucho dinero. Que yo lo necesitaba. Pero Melina lo había amenazado. Le dijo que si él seguía presionándola, ella se llevaría al niño y él no volvería a verlo. Le dijo que eligiera. Su esposa e hijo, o su madre y su dinero. Fausto había elegido el silencio. Mi hijo me había elegido a mí toda su vida. Pero ahora tenía su propia familia. Y esa familia lo tenía atrapado. Melina sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que la amenaza de quitarle a su hijo era lo único que podía hacer que Fausto se rindiera. Y lo había usado sin remordimiento. Betania le había aconsejado que mantuviera esa estrategia. Que los hombres eran fáciles de controlar cuando había niños de por medio. Que ella había hecho lo mismo con el padre de Melina. Que por eso ahora vivía tranquila, sin tener que preocuparse por dinero, porque su exmarido le pagaba todo con tal de ver a su hija. Entonces entendí algo. Melina no había aprendido a ser así por accidente. Le habían enseñado. Su propia madre le había mostrado cómo manipular, cómo mentir, cómo usar a las personas, cómo tomar lo que quería sin importar a quién lastimabas en el proceso. Y ahora las dos estaban en mi casa, en mi piscina, bebiendo mi vino, planeando cómo seguir usándome. Pero había algo más en esas grabaciones. Algo que me hizo ver que necesitaba actuar pronto. Melina le había dicho a Betania que estaba considerando pedirme más dinero.
que yo claramente tenía ahorros todavía, que si jugaba bien sus cartas, podría conseguir otros $100,000, 50,000 al menos. Betania le había preguntado cómo planeaba hacerlo. Melina había sonreído y dicho que fácil. Le diría a Fausto que el niño necesitaba una cirugía. Algo que sonara urgente pero no verificable. Algo del corazón tal vez. O de los pulmones. Fausto entraría en pánico. Vendría corriendo a pedirme ayuda. Y yo, como siempre, no podría negarme cuando se trataba de mi nieto. Iban a inventar que mi nieto estaba enfermo. Iban a usar al bebé como excusa para robarme más dinero. Iban a hacerme sufrir pensando que el niño estaba en peligro, solo para poder comprar lo que fuera que quisieran comprar. Eso ya no era solo robo. Era maldad pura. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con el teléfono en la mano, viendo esa grabación una y otra vez. Necesitaba asegurarme de que había escuchado bien, de que no estaba malinterpretando. Pero no. Estaba clarísimo. Melina había dicho exactamente eso. Y Betania había aplaudido la idea. Durante 2 años había esperado. Había sido paciente. Había confiado. Había dado el beneficio de la duda. Pero ya no más. Ahora sabía quién era realmente Melina. Ahora sabía de lo que era capaz. Y no iba a permitir que me hiciera eso. No iba a permitir que usara a mi nieto como herramienta para robarme. Me levanté y fui a mi habitación. Saqué las botellas de pintura morada del fondo del closet. Las puse sobre la cama y las observé. 3 botellas. Suficiente para teñir toda el agua de la piscina. Suficiente para que quien se metiera saliera con la piel completamente morada. Un color que no se quitaría con agua ni jabón. Un color que duraría semanas. Leí las instrucciones en la etiqueta. Decía que la pintura era segura para la piel, pero extremadamente difícil de remover. Que podía tomar hasta 3 semanas para que desapareciera completamente. Que el agua debía estar a cierta temperatura para que la mezcla funcionara correctamente. Que una vez que alguien se sumergiera, el pigmento se adheriría a la piel en cuestión de minutos. Perfecto. Revisé el calendario en mi teléfono. Según el patrón de las últimas semanas, Melina y Betania vendrían mañana. Viernes. Siempre venían los viernes porque sabían que yo iba al mercado a esa hora. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma confianza de que no las descubriría. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo estaría lista. Esta vez ellas entrarían a mi piscina y saldrían marcadas. Literalmente. Y no podrían esconderlo. No podrían negarlo. No podrían culparme de estar confundida cuando su propia piel fuera la prueba de su traición. Guardé las botellas de vuelta en el closet. Todavía faltaban unas horas. Todavía necesitaba preparar todo perfectamente. No podía cometer errores. No después de haber esperado tanto. No cuando finalmente tenía la oportunidad de hacer justicia. Me acosté en la cama, pero no dormí. Solo pensé en el mañana. En sus caras cuando salieran del agua. En sus gritos cuando se vieran al espejo. En su desesperación cuando intentaran lavarse y el color no saliera. Por primera vez en 2 años, sonreía antes de dormir. Me desperté cuando todavía estaba oscuro afuera. El reloj marcaba las 5 de la mañana. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía las grabaciones. Escuchaba sus risas. Sentía la humillación de saber que mientras yo confiaba en ellas, ellas me traicionaban. Me levanté y preparé café. Necesitaba estar despierta. Necesitaba estar alerta. Hoy era el día. Hoy todo cambiaría. Me senté en la mesa de la cocina con la taza caliente entre las manos y repasé el plan una vez más en mi cabeza. Primero, tenía que verificar que el agua de la piscina estuviera a la temperatura correcta. Según las instrucciones de la pintura, necesitaba estar tibia, alrededor de 25 grados. Eso no sería problema. El sol de la mañana calentaría el agua naturalmente. Para el mediodía, cuando ellas llegaran, estaría perfecta. Segundo, tenía que agregar la pintura en el momento justo. No demasiado temprano porque podría asentarse o cambiar el color del agua de manera obvia. No demasiado tarde porque no tendría suficiente tiempo para mezclarse bien. Calculé que 2 horas antes de su llegada sería ideal. Eso significaba a las 10 de la mañana. Tercero,
Tenía que salir de la casa como siempre lo hacía. No podía cambiar mi rutina. Si hacía algo diferente, si ellas sospechaban algo, no vendrían. Tenía que actuar exactamente igual que todos los viernes. Salir a las 11. Ir al mercado. Dejar que pensaran que tenían la casa para ellas solas durante horas. Cuarto, y más importante, tenía que estar segura de que las cámaras estuvieran funcionando. Necesitaba grabar todo. Cada segundo. Desde el momento en que entraran hasta el momento en que se dieran cuenta de lo que había pasado. Esas grabaciones serían mi evidencia. Mi protección. Mi justicia. Terminé el café y salí al patio. El sol apenas comenzaba a salir. El agua de la piscina estaba tranquila, reflejando el cielo rosado del amanecer. Me arrodillé junto al borde y metí la mano. Estaba fría todavía. Pero en unas horas, el calor del día la habría calentado perfectamente. Regresé adentro y revisé las cámaras desde mi teléfono. Todas funcionaban. Todas tenían batería completa. Todas estaban grabando. Verifiqué que hubiera suficiente espacio de almacenamiento en la nube. Sí, podía grabar durante días si fuera necesario. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Fausto. Me preguntó si podía pasar en la tarde con el niño. Quería que lo viera porque había aprendido a aplaudir. Mi corazón se apretó. Mi hijo. Mi nieto. Inocentes en todo esto. Víctimas de la manipulación de Melina tanto como yo. Le dije que claro, que viniera cuando quisiera. Me preguntó si estaba bien, si me escuchaba rara. Le dije que solo estaba cansada, que no había dormido bien. Me dijo que descansara, que me cuidara. Me dijo que me amaba. Le respondí lo mismo y colgué. Por un momento dudé. Por un momento pensé en cancelar todo. En confrontar a Melina de otra forma. En hablar con Fausto primero. Pero entonces recordé lo que había escuchado en las grabaciones. Las amenazas. Los planes de inventar una enfermedad. La forma en que hablaban de mí como si yo fuera basura. No. Ya había decidido. Ya había esperado demasiado. Hoy ellas aprenderían que Celestina Salas no era ninguna tonta. A las 9 de la mañana salí al patio otra vez. El sol ya estaba alto. Metí la mano en el agua de la piscina. Estaba tibia. Perfecta. Volví adentro y saqué las 3 botellas de pintura del closet. Las llevé afuera, escondiéndolas en una bolsa de mandado por si algún vecino miraba. Me arrodillé junto a la piscina. Abrí la primera botella. El líquido era espeso y de un color morado intenso, casi violeta. Olía químico, pero no desagradable. Respiré profundo y empecé a verterlo en el agua. El morado se expandió como una nube. Se arremolinó y se mezcló lentamente con el agua clara. Abrí la segunda botella. Luego la tercera. Vacié todo el contenido en diferentes puntos de la piscina para asegurarme de que se distribuyera bien. Tomé la red que usaba para limpiar hojas y la usé para revolver el agua. Hice movimientos lentos y cuidadosos, mezclando la pintura con el agua. Poco a poco, el color comenzó a cambiar. Pero no era obvio. No era un morado brillante. Era más sutil. Un tono apenas perceptible. Como si el agua tuviera un ligero reflejo púrpura. Alguien que no estuviera buscando no lo notaría. Según las instrucciones, una vez que alguien se sumergiera completamente, el pigmento se activaría con el contacto prolongado de la piel. Tomaría unos 15 minutos para que se adhiriera por completo. Y una vez adherido, sería casi imposible de quitar. El color duraría semanas. Se desvanecería gradualmente, pero nunca de golpe. Guardé las botellas vacías en una bolsa de basura. Las escondí en el fondo del bote de basura, debajo de otras bolsas. Lavé mis manos 3 veces para asegurarme de que no quedara ningún rastro de pintura en mi piel. Limpié cualquier gota que hubiera caído fuera de la piscina. Cuando terminé, me senté en una de las sillas del patio y observé el agua. Se veía casi normal. Solo si mirabas con mucha atención podías notar ese ligero tono púrpura. Pero Melina y Betania nunca miraban con atención. Ellas solo llegaban, se lanzaban al agua y disfrutaban. Nunca se detenían a observar. Nunca se preguntaban nada. Porque se sentían dueñas. Porque pensaban que nunca las atraparían. Miré mi reloj. 10:15 de la mañana.
Tenía que prepararme para salir. Entré a la casa y me puse la misma ropa que usaba todos los viernes. Pantalones cómodos, blusa sencilla, zapatos para caminar. Tomé mi bolsa de mandado. Tomé mi cartera. Tomé las llaves del carro. Antes de salir, revisé las cámaras una última vez. Todas grabando. Todas con buena señal. Perfecto. Salí de la casa a las 11 en punto. Arranqué el carro y me fui hacia el mercado. Pero igual que la vez anterior, no fui lejos. Me estacioné a 3 cuadras de distancia. En un lugar donde podía ver mi casa, pero donde nadie me vería a mí. Apagué el motor. Abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono. Y esperé. Los minutos pasaban lentos. Cada segundo se sentía como una hora. Miraba la pantalla. Miraba la calle. Miraba el reloj. 11:30. 11:40. Menos cuarto. Nada. Entonces, a las 12:05, vi el carro de Melina doblando la esquina. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ahí venían. Confiadas. Sin saber lo que les esperaba. El carro se estacionó frente a mi casa. Melina bajó primero. Llevaba puesto un vestido corto y lentes de sol. Se veía relajada. Feliz. Betania bajó del otro lado. Traía una bolsa grande. Probablemente con toallas y trajes de baño. Caminaron hacia la puerta trasera de mi casa. Melina sacó la llave. Esa maldita llave que había copiado sin mi permiso. La metió en la cerradura. Giró. La puerta se abrió. Entraron. Cambié la vista de la cámara a la de la cocina. Ahí estaban. Dejaron sus bolsas en la mesa. Betania abrió el refrigerador inmediatamente. Sacó jugo. Sacó fruta. Melina abrió la alacena y sacó galletas. Se sentaron en mi mesa y empezaron a comer como si estuvieran en su propia casa. Hablaban, pero no podía escuchar qué decían. Las cámaras no tenían audio. Solo imágenes. Pero podía ver sus expresiones. Las sonrisas. Las risas. La comodidad absoluta con la que se movían por mi espacio. Terminaron de comer. Betania recogió los platos y los lavó. Al menos eso. Aunque probablemente solo para no dejar evidencia. Luego las dos se fueron hacia la habitación de invitados. La que yo usaba para guardar toallas extra. Las vi cambiarse. Se quitaron la ropa y se pusieron los trajes de baño. Betania tenía uno color verde brillante. Melina uno negro con detalles dorados. Se miraron al espejo. Se arreglaron el cabello. Se pusieron más bloqueador solar. Se estaban preparando para una tarde de descanso en mi piscina. En mi agua. En mi propiedad. Salieron al patio. Las seguí con la cámara exterior. Las vi caminar hacia la piscina. Betania se detuvo al borde y metió el pie. Dijo algo. Probablemente comentando la temperatura del agua. Melina se acercó también y tocó el agua con la mano. Asintió. Dijo algo de vuelta. Ninguna de las dos notó el color. Ninguna de las dos sospechó nada. Betania fue la primera en meterse. Se sentó en el borde y se deslizó dentro. El agua le llegaba hasta los hombros. Flotó un poco. Sonrió. Le hizo señas a Melina para que entrara. Melina no lo dudó. Se lanzó de clavado. Un clavado perfecto. Como si esta fuera su piscina. Como si tuviera todo el derecho del mundo. Emergió riendo. Se nadó hacia Betania. Las dos flotaban ahora. Las dos completamente sumergidas en el agua teñida. Miré el reloj. 12:10. Necesitaban estar ahí al menos 15 minutos para que la pintura se adhiriera bien. Me forcé a respirar con calma. A ser paciente. A no acelerar y regresar a casa antes de tiempo. Las vi nadar de un lado a otro. Las vi flotar de espaldas. Las vi jugar como niñas. En ningún momento salieron. En ningún momento revisaron su piel. Solo disfrutaban. Solo se relajaban. Solo tomaban lo que no les pertenecía. 12:15. 12:20. 12:25. Llevaban más de 20 minutos en el agua. Más que suficiente. La pintura ya debería estar adherida. Ya debería ser permanente.
Ya no había vuelta atrás. Entonces Betania fue la primera en salir. Se impulsó con los brazos y subió por la escalera de la piscina. El agua le escurría por todo el cuerpo. Se paró en el borde y tomó una toalla. Se empezó a secar la cara. Y entonces se detuvo. Miró la toalla. La giró. Tenía manchas moradas. Manchas intensas. Manchas que no deberían estar ahí. Betania miró sus manos. Estaban teñidas. Moradas. Completamente moradas. Gritó. El grito de Betania atravesó el silencio de la tarde. Fue un grito de pánico puro. De horror. Del tipo que sale cuando te das cuenta de que algo está terriblemente mal y no sabes cómo arreglarlo. Dejé caer el teléfono sobre mis piernas y lo recogí rápido para no perderme ni un segundo de lo que estaba pasando. Betania se miraba las manos con los ojos abiertos como platos. Las giraba una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sus palmas eran moradas. Sus brazos eran morados. Cuando se tocó la cara y miró sus dedos después, también estaban manchados. Se llevó las manos al cabello y cuando las bajó, vio más color en ellas. Melina seguía en la piscina, sin entender qué pasaba. Le gritó a su madre preguntándole qué tenía. Betania no podía hablar. Solo señalaba sus manos. Solo se miraba el cuerpo con expresión de terror absoluto. Entonces Melina salió del agua también. Subió por la escalera rápido. El agua le escurría por todo el cuerpo. Y mientras salía, yo podía ver cómo su piel tomaba ese tono púrpura intenso. Sus piernas. Sus brazos. Su espalda. Todo. Absolutamente todo estaba teñido de ese color morado brillante que no debería estar en un cuerpo humano. Melina se miró las manos. Luego los brazos. Luego las piernas. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Solo se quedó ahí parada, mirándose a sí misma como si estuviera viviendo una pesadilla. Entonces corrió hacia el vidrio de la puerta trasera. Se miró en el reflejo. Y gritó. Gritó con una desesperación que casi me hizo sentir lástima. Casi. Se tocaba la cara, la piel, el cuello. Todo estaba morado. Su cara estaba manchada con ese color imposible. Su cabello goteaba agua púrpura. Parecía una versión distorsionada de sí misma. Parecía alguien que había sido sumergida en pintura y no en agua. Betania corrió hacia ella. Las dos se miraron. Las dos se tocaron. Las dos comenzaron a frotarse la piel desesperadamente, como si el color fuera a salir con solo tallarse fuerte. Pero no salía. Solo se extendía más. Solo se hacía más obvio. Melina corrió adentro de la casa. La seguí con la cámara interior. Fue directo al baño. Abrió la regadera. Se metió con todo y traje de baño. El agua corrió sobre ella. Tomó el jabón y empezó a tallarse. Se tallaba los brazos, las piernas, la cara, tan fuerte que sabía que debía dolerle. Pero el color no se iba. El agua que caía a sus pies era morada. El jabón hacía espuma morada. Todo era morado. Betania entró detrás de ella. También empezó a tallarse. Las dos estaban en la regadera, desesperadas, frotándose la piel hasta que enrojeció debajo del color morado. Melina lloraba. Lloraba de rabia, de pánico, de impotencia. Betania maldecía. Gritaba palabras que yo no podía escuchar, pero que podía leer en sus labios. Pasaron 10 minutos bajo el agua. 10 minutos de tallarse. De usar todo el jabón que tenía en ese baño. De intentar quitarse ese color de todas las formas posibles. Pero nada funcionaba. Si acaso, ahora se veían peor. La piel irritada. Roja por el tallado, pero todavía morada. Melina salió de la regadera chorreando agua. Corrió hacia el espejo del baño. Se miró de cerca. Tocó su cara con ambas manos. Y entonces soltó un sollozo. Un sollozo profundo que venía desde el estómago. Porque ahí, en ese espejo, se vio. Realmente se vio. Morada. Completamente morada. Imposible de esconder. Betania salió también. Se paró junto a su hija. Las dos se miraron en el espejo. Las dos parecían criaturas de otro mundo. Y entonces Betania dijo algo.
algo que hizo que Melina la mirara con ojos llenos de furia. Señaló hacia afuera, hacia la piscina, como diciendo que esto no era normal, que algo había pasado, que alguien había hecho algo. Melina salió del baño corriendo. Fue hacia la piscina otra vez. Se arrodilló al borde y metió la mano en el agua. La sacó. El agua goteaba morada de sus dedos. Metió ambas manos. La sacudió dentro del agua. Y cuando la sacó, el color morado era aún más intenso. Se puso de pie de un salto. Miró a su alrededor. Buscaba algo. Buscaba evidencia. Buscaba entender qué había pasado. Sus ojos cayeron en el área donde yo guardaba los químicos de la piscina. Corrió hacia allá. Abrió la pequeña bodega. Revisó las botellas. El cloro. El limpiador. Todo estaba en su lugar. Nada parecía fuera de lo normal. Porque por supuesto que no. Yo había tirado las botellas vacías de pintura. Las había escondido en el fondo de la basura. No había dejado ninguna evidencia visible. Nada que pudieran encontrar. Nada que pudieran usar para probar algo. Melina cerró la bodega de un golpe. Se llevó las manos a la cabeza. Caminó en círculos. Estaba tratando de pensar. Tratando de entender. Entonces sacó su teléfono de la bolsa que había dejado en la mesa. Lo desbloqueó. Marcó un número. Supuse que llamaba a Fausto. Vi cómo hablaba agitada. Cómo gesticulaba. Cómo señalaba su cuerpo. Cómo le mostraba su piel morada a la cámara del teléfono. La llamada duró apenas 2 minutos. Cuando colgó, parecía aún más desesperada. Betania salió de la casa también. Se había puesto su ropa encima del traje de baño mojado. Pero no servía de nada. Sus brazos seguían morados. Su cara seguía morada. Su cuello, sus manos, todo. La ropa solo cubría el cuerpo, pero no la piel expuesta. Y era imposible esconder la cara. Imposible esconder las manos. Melina se puso su vestido también. Se veía ridícula. Un vestido lindo sobre un cuerpo morado. Como un disfraz mal hecho. Se pusieron los lentes de sol. Pero eso solo cubría los ojos. El resto de la cara seguía expuesto. Seguía morado. Seguía siendo evidencia andante de lo que habían hecho. Recogieron sus cosas rápido. Tomaron sus bolsas. Dejaron las toallas tiradas porque estaban manchadas de morado y probablemente no las querían como evidencia. Salieron por la puerta trasera. Las vi casi correr hacia el carro. Miraban a los lados. Revisaban si alguien las veía. Y por supuesto que las vieron. Mi vecina de al lado estaba regando su jardín. Cuando vio a Melina y Betania salir de mi casa, se quedó paralizada con la manguera en la mano. Se quedó mirándolas con la boca abierta. Porque no era normal. No era normal ver a 2 mujeres completamente moradas saliendo de una casa como si nada. Melina agachó la cabeza y casi corrió al carro. Betania la siguió. Subieron rápido. Arrancaron. Y se fueron. El carro desapareció por la calle a una velocidad que definitivamente no era legal en esa zona residencial. Mi vecina se quedó ahí parada, mirando hacia donde se había ido el carro. Luego miró hacia mi casa, hacia la puerta trasera que Melina había cerrado mal en su prisa. Vi cómo mi vecina sacaba su teléfono, seguramente para llamar a alguien, para contar lo que acababa de ver, porque algo así no se quedaba callado. Algo así se volvía chisme de vecindario en cuestión de minutos. Esperé 5 minutos más antes de mover mi carro. 5 minutos para asegurarme de que ellas ya estuvieran lejos. 5 minutos para calmar mi respiración. Porque mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. No de miedo. De satisfacción. De justicia. De una alegría oscura que no sabía que podía sentir. Arranqué y conduje de vuelta a mi casa. Me estacioné en la entrada como siempre. Bajé del carro con mis bolsas del mercado. Bolsas que ni siquiera había llenado porque nunca fui realmente al mercado. Pero nadie necesitaba saber eso. Caminé hacia la puerta principal. Mi vecina seguía en su jardín. Cuando me vio, dejó la manguera y casi corrió hacia la cerca que separaba nuestras casas. Me llamó con urgencia. Doña Celestina.
Doña Celestina. Necesito contarle algo. Me acerqué a ella con expresión preocupada. Le pregunté qué pasaba. Mi vecina se veía alterada, nerviosa, emocionada de tener algo importante que contar. Me dijo que acababa de ver algo muy extraño, que 2 mujeres habían salido de mi casa hace unos minutos, y que estaban moradas, completamente moradas. Puse cara de confusión. Le pregunté qué quería decir con moradas. Me dijo que literal, que su piel era morada, como si se hubieran pintado, como si se hubieran caído en algo. Me dijo que la más joven era la esposa de mi hijo, que ella la había visto venir antes, que sabía que era Melina. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, que estaba completísima segura, que nunca había visto algo así, que parecía como de película. Me preguntó si yo sabía algo, si yo había estado en casa, si había pasado algo raro. Le dije que no, que yo acababa de llegar del mercado, que no tenía idea de qué hablaba, que Melina tenía llave porque era familia, pero que no sabía que había venido. Mi vecina asintió. Me dijo que esto era muy raro, que iba a averiguar qué había pasado, que el chisme iba a correr por todo el vecindario. Le agradecí por avisarme. Entré a mi casa, cerré la puerta, me apoyé contra ella, y entonces, por primera vez en 2 años, me permití sonreír de verdad. Una sonrisa grande, una sonrisa de victoria, porque lo había logrado. El plan había funcionado. Y ahora Melina y Betania cargaban la evidencia de su traición en su propia piel. Fui al baño que ellas habían usado. Estaba hecho un desastre. Agua por todos lados. Toallas mojadas tiradas en el piso. El jabón casi terminado. Manchas moradas en el lavabo. En la regadera. En el piso. Evidencia de su desesperación. Evidencia de su pánico. Limpié todo lentamente. No porque quisiera borrar las pruebas. Las cámaras ya habían grabado todo. Sino porque quería disfrutar este momento. Quería saborear cada segundo de saber que finalmente, ellas habían pagado por algo. Cuando terminé de limpiar, me senté en la sala. Abrí mi teléfono. Revisé las grabaciones completas. Desde que entraron hasta que salieron. Todo estaba ahí. Todo estaba guardado. Todo estaba respaldado en la nube donde nadie excepto yo podía borrarlo. Entonces esperé. Porque sabía lo que vendría después. Sabía que Melina había llamado a Fausto. Sabía que mi hijo vendría. Sabía que finalmente, después de 2 años de silencio y mentiras, iba a tener que mostrarle la verdad. Iba a tener que enseñarle quién era realmente la mujer con la que se había casado. Y esta vez, no habría forma de que ella lo negara. Esta vez, la verdad estaba escrita en su piel. En ese color morado que no se quitaría en semanas. En esa marca que cargaría como recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. De que no puedes robar y mentir y usar a la gente sin que eventualmente todo se voltee en tu contra. Mi teléfono sonó. Era Fausto. Respiré profundo antes de contestar. Contesté al tercer timbre. Traté de que mi voz sonara normal. Tranquila. Como si no supiera absolutamente nada de lo que había pasado en las últimas horas. Como si no hubiera visto cada segundo de la desesperación de su esposa. Como si mi corazón no estuviera latiendo tan rápido que sentía que iba a salirse de mi pecho. Fausto sonaba alterado. Confundido. Me preguntó si yo estaba en casa. Le dije que sí, que acababa de llegar del mercado. Me preguntó si había pasado algo raro. Algo con la piscina. Algo con el agua. Le dije que no, que todo estaba normal. ¿Qué por qué preguntaba? Hubo un silencio largo del otro lado. Entonces me dijo que Melina lo había llamado. Que algo había pasado. Que ella y Betania habían ido a visitarme y que cuando se metieron a la piscina, algo en el agua las había teñido. Le pregunté qué quería decir con teñido. Me dijo que estaban moradas. Completamente moradas. Que no se les quitaba. Puse mi mejor cara de sorpresa aunque él no podía verme. Le pregunté cómo era posible eso. Fausto me dijo que no sabía. Que Melina estaba histérica. Que Betania estaba llorando. Que habían intentado quitarse el color con todo y no funcionaba.
Me preguntó si yo había echado algo al agua. ¿Algún químico? Algo. Le dije que no. Que yo solo usaba los productos normales de limpieza. Que no entendía cómo podía haber pasado eso. Fausto suspiró. Me dijo que iba a venir. Que necesitaba ver la piscina. Que necesitaba entender qué había pasado. Le dije que viniera cuando quisiera. Que yo estaría aquí. Colgamos. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. Había sonado convincente. Había sonado genuinamente confundida. Porque eso era exactamente lo que necesitaba que creyera. Al menos por ahora. Al menos hasta que estuviera listo para ver las grabaciones. Para ver la verdad completa. Me levanté y fui a la cocina. Preparé más café. Necesitaba estar completamente alerta para lo que vendría. Necesitaba tener la mente clara. No podía cometer errores ahora. No cuando estaba tan cerca de que todo saliera a la luz. Media hora después escuché un carro estacionarse afuera. Miré por la ventana. Era Fausto. Venía solo. Sin Melina. Sin el niño. Bajó del carro con expresión seria. Preocupada. Caminó hacia la puerta rápido. Toqué antes de que él llamara. Lo abracé cuando entró. Se veía cansado. Estresado. Me preguntó otra vez si yo estaba bien. Le dije que sí. Que estaba confundida pero bien. Me pidió ver la piscina. Salimos al patio juntos. Fausto se arrodilló junto al borde. Metió la mano en el agua. La sacó. Estaba limpia. El agua ya no tenía ese tono púrpura sutil que había tenido en la mañana. La pintura ya se había adherido completamente a las piernas de Melina y Betania. El agua ahora se veía normal. Perfectamente normal. Mi hijo metió toda la mano. Luego el brazo. Lo movió dentro del agua. Lo sacó. Nada. Su piel seguía del mismo color. Me miró sin entender. Me dijo que el agua estaba normal. Que no había nada raro. Que no entendía qué podía haber pasado. Le sugerí que tal vez habían echado algún producto antes de bañarse. Algún bloqueador solar. Alguna crema. Algo que reaccionara con el cloro. Fausto negó con la cabeza. Me dijo que Melina juraba que no se habían puesto nada. Que solo se habían metido al agua. Y que cuando salieron, estaban así. Le pregunté cómo habían entrado a mi casa. Fausto se quedó callado. Bajó la mirada. Entonces admitió algo que yo ya sabía pero que necesitaba escuchar de sus labios. Me dijo que Melina tenía una llave. Una copia que había hecho hace tiempo. Que a veces venía cuando yo no estaba para usar la piscina. Que él pensaba que yo sabía. Que él pensaba que yo les había dado permiso. Fingí sorpresa. Le pregunté por qué nunca me lo habían dicho. ¿Por qué nunca me habían pedido permiso directamente? Fausto se veía incómodo. Avergonzado. Me dijo que no sabía. Que Melina le había asegurado que yo estaba de acuerdo. Que ella decía que habíamos hablado sobre eso. Le dije que no. Que nunca habíamos hablado de eso. Que yo nunca le di permiso para entrar a mi casa cuando yo no estuviera. Fausto se pasó las manos por la cara. Se veía derrotado. Me pidió disculpas. Me dijo que no sabía. Que si lo hubiera sabido, nunca lo habría permitido. Le creí. Porque conocía a mi hijo. Conocía su corazón. Y sabía que él nunca me haría daño a propósito. Él era víctima en esto tanto como yo. Víctima de las mentiras de Melina. De su manipulación. De su habilidad para torcer la verdad hasta que parecía que todos los demás estaban equivocados menos ella. Le ofrecí café. Entramos a la casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Melina y Betania se habían sentado esa mañana comiendo mi comida. La misma mesa donde habían planeado cómo seguir usándome. Fausto tomó un sorbo y suspiró. Me dijo que Melina estaba desesperada. Que el color no se quitaba. Que habían intentado todo. Que había llamado a un doctor y le dijeron que probablemente tardaría semanas en desvanecerse. Semanas. Melina no podía salir así a la calle. No podía ir al supermercado. No podía llevar al niño al parque. Estaba atrapada en su casa con la piel morada como evidencia permanente de algo. Le pregunté a Fausto qué pensaba que había pasado realmente.
Me miró a los ojos. Y en ese momento vi que él sabía. Tal vez no los detalles. Tal vez no el plan completo. Pero sabía que algo no cuadraba. Sabía que su esposa no estaba contando toda la verdad. Porque mi hijo no era tonto. Solo había estado cegado por amor. Por lealtad. Por el miedo a perder a su familia. Me dijo que no sabía qué pensar. Que todo era muy extraño. Que Melina juraba que yo debía haber hecho algo. Que el agua no podía haberlas teñido así sin razón. Pero que él había visto la piscina. Que había metido la mano. Y que no había nada malo con el agua. Respiré profundo. Había llegado el momento. El momento que había estado esperando. El momento en que finalmente podía mostrarle la verdad a mi hijo. No con palabras. No con acusaciones. Sino con evidencia. Con hechos. Con su propia esposa en video haciendo exactamente lo que había estado negando durante 2 años. Saqué mi teléfono. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. Le dije a Fausto que necesitaba mostrarle algo. Algo que había descubierto hace unas semanas. Algo que había estado grabando porque necesitaba estar segura antes de acusarla injustamente. Fausto me miró sin entender. Le dije que había instalado cámaras de seguridad en la casa. Que al principio era solo por precaución. Porque había notado cosas extrañas. Comida que desaparecía. Toallas mojadas. Señales de que alguien había estado en mi casa cuando yo no estaba. Mi hijo palideció. Creo que en ese momento supo lo que vendría. Supo que todo lo que Melina le había dicho era mentira. Supo que las sospechas que probablemente había tenido pero había ignorado eran ciertas. Abrí la aplicación de las cámaras. Fui al archivo de grabaciones. Seleccioné la de esa mañana. Le dije que lo sentía. Que no quería lastimarlo. Pero que necesitaba que viera esto. Necesitaba que supiera la verdad. Presioné play. Y juntos vimos cómo su esposa y su suegra entraban a mi casa con llave copiada. Cómo comían mi comida. Cómo se cambiaban. Cómo se metían a mi piscina como si les perteneciera. Fausto no dijo nada. Solo miraba la pantalla con expresión de piedra. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. Cómo sus ojos se llenaban de algo que no era tristeza. Era decepción. Era rabia. Era la realización de que la persona en la que más confiaba le había mentido en la cara durante quién sabe cuánto tiempo. Cuando el video terminó, dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio en la cocina era tan pesado que casi no podía respirar. Fausto seguía mirando la pantalla apagada del teléfono. Como si todavía pudiera ver las imágenes ahí. Como si necesitara convencerse de que lo que acababa de ver era real. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Quise tocarlo. Consolarlo. Pero sabía que necesitaba espacio para procesar lo que acababa de descubrir. Finalmente habló. Su voz salió ronca. Quebrada. Me preguntó cuánto tiempo llevaba pasando esto. Le dije la verdad. Que había empezado a sospechar hace un mes. Que las cámaras llevaban 3 semanas instaladas. Y que según las grabaciones, ellas venían casi todos los días. Siempre a la misma hora. Siempre cuando sabían que yo no estaba. Fausto cerró los ojos. Se llevó las manos a la cara. Respiró profundo varias veces. Entonces me preguntó si había más videos. Le dije que sí. Que tenía semanas de grabaciones. Que podía mostrarle todo si quería. Negó con la cabeza. Me dijo que no. Que con eso era suficiente. Que no necesitaba ver más para saber que todo lo que Melina le había dicho era mentira. Le pregunté si ella sabía de las cámaras. Fausto negó. Me dijo que Melina no tenía idea. Que por eso había venido hoy como siempre. Confiada. Segura de que nunca la atraparían. Y entonces lo entendió. Entendió por qué el agua las había teñido. Por qué estaban moradas. Por qué no se les quitaba. Me miró con una mezcla de emociones que no supe descifrar. Me preguntó si yo había hecho algo al agua. Si yo había planeado esto. Y en ese momento tuve que decidir. Podía mentirle. Podía decir que no sabía qué había pasado. Que tal vez fue un accidente. Que tal vez los químicos se habían mezclado mal. Pero no lo hice.
Porque mi hijo merecía la verdad. Toda la verdad. Así como yo merecía que él supiera lo que su esposa me había estado haciendo. Así como él merecía saber el tipo de mujer con la que se había casado. Le dije que sí. Que yo había puesto pintura en el agua. Pintura permanente. Que sabía que ellas vendrían. Que lo había planeado. Que necesitaba que hubiera consecuencias por lo que me habían hecho. Por lo que me habían robado. No solo los $200,000, sino mi tranquilidad. Mi confianza. Mi dignidad. Fausto no dijo nada por un largo rato. Entonces me preguntó por qué no le había dicho. ¿Por qué no había acudido a él? Le respondí que lo había intentado. Que cada vez que mencionaba el dinero, él defendía a Melina. Que cada vez que yo insinuaba que algo no estaba bien, él me pedía que fuera paciente. Que entendiera. Que no presionara. Le dije que no era su culpa. Que Melina era experta en manipular. En hacer que todos la vieran como la víctima. En hacer que yo pareciera la suegra exigente. La vieja amargada que no entendía lo difícil que era la vida de los jóvenes. Pero que ahora él había visto. Había visto con sus propios ojos lo que ella realmente era. Lo que era capaz de hacer. Mi hijo se levantó de la mesa. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí parado mirando hacia afuera. Hacia la piscina. Hacia el lugar donde su esposa había sido atrapada en su propia mentira. Después de lo que pareció una eternidad, habló otra vez. Me dijo que tenía que irse. Que necesitaba hablar con Melina. Que necesitaba confrontarla con esto. Le dije que podía llevarse el video. Que podía mostrárselo. Que tenía todo respaldado. Fausto asintió. Me pidió que le enviara la grabación de esa mañana. Saqué mi teléfono y se la mandé por mensaje. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo largo. Apretado. El tipo de abrazo que se da cuando sabes que todo está a punto de cambiar. Cuando sabes que la vida que conocías se está desmoronando. Me dijo que lo sentía. Que sentía no haberme creído. Que sentía haber dejado que esto pasara. Que sentía haber elegido creerle a ella en lugar de confiar en su propio instinto. Le dije que no era su culpa. Que el amor nos ciega. Que la familia nos hace vulnerables. Que él solo había querido creer lo mejor de la persona que amaba. Y que eso no lo hacía débil. Lo hacía humano. Pero que ahora sabía la verdad. Y que con la verdad venía la responsabilidad de hacer algo al respecto. Fausto se fue. Vi su carro alejarse por la calle. Y entonces me quedé sola en mi casa. En mi casa que finalmente se sentía mía otra vez. Porque ahora ellas sabían que yo sabía. Ahora sabían que no podían seguir usándome. Ahora sabían que había consecuencias. Me serví otra taza de café y me senté en la sala. Sabía lo que vendría después. Sabía que Fausto llegaría a su casa y confrontaría a Melina. Sabía que ella negaría todo al principio. Que diría que yo había editado los videos. Que diría que era una trampa. Que diría cualquier cosa para salvarse. Pero esta vez no funcionaría. Porque no podía negar su propia piel morada. No podía negar que había estado en mi casa sin permiso. No podía negar que había copiado mi llave. No podía negar nada porque todo estaba ahí. En video. En su propia piel. Imposible de esconder. Las horas pasaron lentas. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón saltaba. Pero eran solo mensajes de mi vecina, preguntándome si sabía algo más sobre las mujeres moradas, diciéndome que toda la cuadra estaba hablando de eso, que alguien había tomado una foto cuando salían corriendo, que el chisme ya estaba por todos lados. Le respondí que no sabía mucho, que mi hijo me había dicho que su esposa había tenido una reacción alérgica a algo, que estaba investigando qué había pasado. Mi vecina no parecía muy convencida, pero no insistió. Solo me dijo que si necesitaba algo, estaba ahí. Cuando cayó la noche, finalmente recibí un mensaje de Fausto. Era corto, directo. Decía que había hablado con Melina, que ella había admitido todo cuando le mostró el video, que no tuvo más opción que decir la verdad, que estaban teniendo una conversación muy seria, que me llamaría mañana. Me fui a la cama esa noche con una sensación extraña. No era felicidad exactamente,
porque no me alegraba que mi hijo estuviera sufriendo. No me alegraba que su matrimonio estuviera en crisis. Pero tampoco era tristeza. Era algo más cercano a la paz, a la justicia, a saber que finalmente las cosas estaban saliendo a la luz. Me desperté temprano al día siguiente. Preparé café. Salí al patio. La piscina estaba ahí. Tranquila. Normal. Como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que todo había cambiado. Que mi vida había cambiado. Que la vida de Melina había cambiado. Que nada volvería a ser como antes. A media mañana llegó Fausto. Esta vez traía al niño. Mi nieto. Lo cargué y lo besé mientras mi hijo se sentaba en la sala con expresión cansada. Se veía como si no hubiera dormido. Como si hubiera pasado toda la noche hablando. Discutiendo. Tratando de entender cómo había llegado a este punto. Me contó lo que había pasado. Que cuando llegó a su casa, Melina seguía encerrada en el baño. Tratando inútilmente de quitarse el color. Que cuando él entró y le mostró el video, ella primero lo negó. Dijo que yo lo había inventado. Que era imposible. Pero entonces él le preguntó por la llave. Por las veces que había venido. Por el dinero que me debía. Y Melina se derrumbó. Admitió todo. Admitió que había copiado la llave. Que venía con su madre casi todos los días. Que usaban la piscina. Que comían mi comida. Que revisaban mis cosas. Admitió que nunca tuvo intención de devolverme el dinero. Que el negocio del que había hablado nunca existió. Que había usado el dinero para otras cosas. Para lujos. Para viajes. Para cosas que quería pero no necesitaba. Fausto me miró con ojos llenos de dolor. Me dijo que no sabía cómo no se había dado cuenta. Cómo había sido tan ciego. Le dije lo que era verdad. Que cuando amas a alguien, quieres creer en ellos. Quieres creer que son buenos. Que son honestos. Y que eso no era su error. Era el error de ella por aprovecharse de ese amor. Fausto me dijo que había tomado una decisión. Que Melina tendría que devolverme el dinero. Todo. Los $200,000 completos. Que si no tenía el dinero, vendería lo que fuera necesario. Sus joyas. Su carro. Lo que fuera. Pero que me pagaría. Me dijo que él mismo se encargaría de que eso pasara. Que revisaría cada centavo. Que se aseguraría de que yo recuperara lo que era mío. Le dije que apreciaba eso. Pero que había algo más importante que el dinero. Le pregunté qué iba a pasar con su matrimonio. Fausto suspiró. Me dijo que no sabía. Que necesitaba tiempo para pensar. Que no podía seguir viviendo con alguien en quien no confiaba. Que cada vez que mirara a Melina, recordaría las grabaciones. La recordaría entrando a mi casa. Mintiendo. Usando a su propia familia. Me dijo que Melina estaba desesperada. Que le había rogado que la perdonara. Que le había jurado que cambiaría. Que nunca volvería a hacer algo así. Pero Fausto ya no le creía. Y yo no lo culpaba. Porque la confianza es como un vidrio. Una vez que se rompe, puedes intentar pegarlo. Pero nunca volverá a ser lo mismo. Siempre se verán las grietas. Le pregunté por Betania. Fausto me dijo que ella se había ido. Que después de lo que pasó, tomó sus cosas y se fue a la casa de su hermana en otro estado. Que no quería enfrentar las consecuencias. Que no quería estar ahí cuando todo explotara. Típico de alguien como ella. Siempre lista para disfrutar los beneficios, pero nunca para enfrentar los resultados. Los días siguientes fueron extraños. Melina no volvió a mi casa. Ni siquiera se atrevió a llamarme. Pero el vecindario entero hablaba de ella. De las 2 mujeres moradas que salieron corriendo de mi casa ese viernes. Las historias se multiplicaban. Cada quien tenía su propia teoría. Algunos decían que había sido un hechizo. Otros que había sido un castigo divino. Nadie sabía la verdad completa excepto nosotros. Mi vecina vino un día a tomar té. Me dijo que había visto a Melina en el supermercado. Que llevaba guantes, bufanda, lentes de sol, sombrero. Todo para tratar de cubrir la piel morada que todavía no se le quitaba. Que la gente la miraba raro. Que los niños señalaban. Que había escuchado a alguien reírse.
Mi vecina me preguntó si yo sabía qué había pasado realmente. Le dije que había sido un accidente con los químicos de la piscina, que Melina había venido a visitarme y se había metido sin que yo supiera que el agua estaba tratada. Mi vecina asintió, pero vi en sus ojos que no me creía del todo, que sabía que había algo más en la historia, pero no insistió. Solo me dijo que tuviera cuidado, que a veces la familia era lo más peligroso. 2 semanas después, Fausto volvió a visitarme, esta vez sin el niño. Se sentó en mi sala y me entregó un sobre. Adentro había un cheque, por $200,000. Me dijo que Melina había tenido que vender su carro, que había tenido que pedir prestado a su padre, que había tenido que vender algunas de sus cosas, pero que ahí estaba, todo lo que me debía, con 2 años de retraso, pero finalmente pagado. Tomé el cheque. Lo miré. Era real. Después de 2 años de promesas vacías, de excusas, de mentiras, finalmente tenía mi dinero de vuelta. Le agradecí a Fausto. Le dije que esto significaba mucho para mí, no solo por el dinero, sino por lo que representaba. Representaba que las acciones tenían consecuencias, que no podías usar a la gente y salir impune. Le pregunté cómo estaba Melina. Fausto me dijo que el color finalmente estaba empezando a desvanecerse, que ya no era morado intenso. Ahora era más como un tono verdoso amarillento, como un moretón viejo, que probablemente en otra semana desaparecería completamente, pero que la vergüenza duraría mucho más, que todo el mundo sabía lo que había pasado, que su reputación estaba arruinada. Me dijo que habían empezado terapia de pareja, que estaban tratando de resolver las cosas, por el niño, por la familia que habían construido, pero que le había dejado muy claro a Melina que si volvía a mentirle, si volvía a traicionarlo, si volvía a hacer algo remotamente parecido, se acababa, sin segunda oportunidad, sin más perdones. Le dije que esperaba que funcionara, que no guardaba rencor contra Melina, que solo quería que aprendiera, que entendiera que no podía vivir así, que no podía construir una vida sobre mentiras y manipulación. Fausto asintió. Me abrazó. Me dijo que lo sentía. Por todo. Por no haberme protegido. Por no haber visto lo que estaba pasando. Le dije que ya no importaba. Que lo importante era que ahora lo sabía. Que ahora podía tomar decisiones informadas. Que ahora su matrimonio, si sobrevivía, estaría basado en la verdad, y que eso era lo único que importaba. Cuando Fausto se fue, me quedé sentada en mi sala. Miré alrededor. Mi casa, mi espacio, mi paz. Nadie más vendría a invadirlo. Nadie más usaría mis cosas sin permiso. Nadie más se aprovecharía de mi bondad. Salí al patio. La piscina brillaba bajo el sol. Limpia, clara, normal. Me quité los zapatos. Me senté en el borde. Metí los pies en el agua. Estaba fresca. Perfecta. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en 2 años, me sentí en paz. No porque hubiera ganado. No porque hubiera vengado. Sino porque finalmente había recuperado lo que era mío. Mi dignidad. Mi respeto. Mi espacio. Y nadie, nunca más, me lo quitaría. Las semanas pasaron. El verano llegó. Volví a nadar en mi piscina todas las mañanas. Volví a invitar a mis amigas a tomar té en el patio. Volví a disfrutar de la casa que había construido con mi sudor y sacrificio. Sin miedo. Sin sospechas. Sin tener que revisar si alguien había entrado mientras yo no estaba. Melina nunca volvió a pedirme nada. Nunca volvió a venir sin avisar. Cuando venía con Fausto y el niño, era educada. Distante, pero educada. Ya no me miraba con esa confianza falsa. Ya no me hablaba como si fuéramos amigas. Sabía su lugar ahora. Y yo había dejado muy claro el mío. El dinero lo invertí. Lo guardé para mi futuro. Para mi seguridad. Para saber que si algo me pasaba, yo estaría bien. No dependería de nadie. No necesitaría que nadie me rescatara. Porque yo había aprendido algo en estos 2 años.
que la única persona en la que realmente podía confiar era yo misma. Mi vecina me contó que Betania nunca volvió, que se quedó viviendo con su hermana en otro estado, que de vez en cuando llamaba a Melina, pero que la relación se había enfriado, que al parecer, cuando las consecuencias llegaron, cada quien corrió a salvarse. No hubo lealtad, no hubo unión. Solo hubo dos mujeres que habían sido atrapadas y que ahora cargaban con la vergüenza de sus acciones. A veces, cuando estoy sola en mi casa, pienso en ese día, en el momento en que las vi salir del agua moradas, en sus gritos, en su desesperación. Y no siento culpa, no siento remordimiento, siento justicia. Siento que el universo se equilibró, que lo que estaba mal fue corregido, que quien siembra vientos, cosecha tempestades. Y si alguien me preguntara si lo volvería a hacer, la respuesta sería sí. 1000 veces sí. Porque hay un límite para la paciencia. Hay un límite para el abuso. Hay un límite para cuánto puedes dejar que te pisoteen antes de levantarte y defenderte. Y yo llegué a ese límite. Y actué. Y no me arrepiento de nada. Porque al final del día, esta es mi casa. Esta es mi vida. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitármela. Aprendieron esa lección de la forma más difícil. Y yo recuperé mi paz de la forma más satisfactoria. Mi venganza no fue ruidosa. No fue violenta. Fue silenciosa. Fue calculada. Fue perfecta. Y funcionó. Las dos salieron de mi piscina moradas como uvas. Y yo recuperé mi dignidad. Mi respeto. Mi vida. Y eso, al final, fue más valioso que cualquier disculpa que pudieran haberme dado.